Estimados oyentes, les saludamos con mucho amor en el nombre del Señor, invitándoles a estudiar la Iglesia Bíblica con nosotros. En esta conferencia, examinemos algunas creencias y algunos conceptos populares en el mundo religioso acerca de la Iglesia o de las iglesias. La primera creencia que señalamos es la siguiente: que el nombre de la iglesia a la cual pertenezca uno simplemente no tiene importancia. ¿Qué le parece, hermano Juan? ¿Debe tener importancia para el creyente el nombre de su iglesia? Yo creo que sí. Y la razón es que la Biblia nos habla de unos nombres bíblicos. Ya esto lo estudiamos en la primera conferencia. Unos nombres que aparecen en la Biblia para identificar a la iglesia del Señor, como la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, y así por el estilo. Pero la diferencia entre esos nombres que usa la Biblia y los nombres que hay hoy día es mucha. No puedo encontrar ninguno de estos nombres en la Biblia, para empezar. Y segundo, es que cada uno de estos nombres identifica una doctrina diferente. Y eso sí que es problemático, porque contradice lo que enseña la Escritura. Los nombres diferentes promueven la división, conforme a la 1 de Corintios 1, el 10 al 13, donde Pablo nos enseña a pensar lo mismo, a predicar lo mismo, a hablar una misma cosa, etc. Y luego dice, pero escucharon, vamos a leer el texto en el 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Por qué? ¿Qué fue la evidencia? Vamos a fijarnos bien en el 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Hay un nombre. Estamos hablando de nombres de iglesias, que si tienen importancia o no tienen importancia. Muchos en el mundo de hoy dicen, no tienen ninguna importancia el nombre, eso no tiene que ver con que sea la iglesia verdadera o no. El nombre sencillamente no importa, pero para el Espíritu Santo, a través de Pablo, sí se nos enseña la importancia de nombres. Porque en aquel tiempo Pablo señala a los que seguían a Pedro, a Pablo mismo, a Apolos, a Cristo, como siguiéndolos como de una manera sectaria, ¿no? Glorificando al hombre, siguiendo al hombre. Él los señala como carnales. En el capítulo 3, él dice, ustedes son carnales. Ustedes andan en divisiones, en contiendas. ¿Qué le parece este ejemplo, hermano Juan? Este ejemplo, quisiera leer el verso 13, en 1 Corintios 1, el 13, donde el apóstol Pablo se pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y hoy día vemos cómo hay diferentes nombres que se relacionan con personas. Por ejemplo, puedo citar la iglesia luterana porque viene de Lutero. Hay quienes siguen las doctrinas calvinistas y se les considera a sí mismos los calvinistas, o sea, de acuerdo a su doctrina. Y el problema es que ninguno de estas personas fue crucificada por nosotros, sino Cristo Jesús. El nombre bíblico para los miembros de la iglesia era cristianos. Cristianos solamente. No se usaba ningún otro apellido. Usted va al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento produce solamente cristianos. Hay un texto en Efesios, el capítulo 3, el 14 al 15, realmente importante sobre este asunto de nombres. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre. Ahí está el tema de esta parte del estudio. El nombre, los nombres, ¿tienen importancia o no tienen ninguna? Dice este texto, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién toma nombre usted, amado, como creyente? Si usted es creyente en Cristo, ¿de quién toma nombre? ¿Toma nombre de Calvino, de Lutero, de Wesley, de cualquier líder así? ¿De quién toma nombre? Esto sí que tiene importancia, amado. Tiene muchísima importancia. Dice en Colosenses el 3:17 que debemos hacerlo todo
dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Precisamente, en el nombre del Señor, no en el nombre de algún ser humano. Hermano Juan, he escuchado a creyentes decir algo como sigue: yo me siento orgulloso de ser, y de ahí algún nombre religioso puesto por los hombres. Yo me siento orgulloso de ser católico, me siento orgulloso de ser bautista o mormón, y me pregunto para mis adentros, pienso, y en el día del juicio final, cuando todos estemos allá, ¿tendremos el atrevimiento de acercarnos a Dios y decirle: Señor, en la tierra yo era tal y tal cosa, identificándonos con algún nombre espiritual inventado por los hombres? En la tierra yo era metodista, yo era calvinista, etc. Yo me siento orgulloso, Señor, de serlo. Me pregunto cómo responderá Jehová. No podemos ponerle palabras en la boca de Jehová de ninguna manera, pero sí a base de la Biblia. ¿Qué podemos suponer? Tenemos un texto en Mateo capítulo 7 donde el Señor dice que todo el que le llame Señor, Señor, no va a entrar al reino de los cielos. Y el problema de esto es que muchas de estas personas hoy día, como usted dice, que se sienten orgullosos de su secta religiosa, se sienten orgullosos de la división, se sienten orgullosos de que están en pecado delante de Dios porque la división es pecado. Cristo dijo que todos teníamos que ser uno, un solo cuerpo, como es la iglesia del Señor, es un solo cuerpo. En el día de hoy vemos muchos cuerpos queriendo ser la iglesia del Señor. Lo estudiaremos un poquito más adelante. Pero lo que quiero traer es que si usted le dice, por ejemplo, hablando con mucha franqueza, usted va donde un pentecostal y usted le dice, ¿usted es cristiano? Y le va a decir, sí, yo soy cristiano. Ah, pues usted es bautista, se ofendería. Porque él no, yo soy pentecostal. Y si va donde un bautista y le dice que es católico, también lo ofende. Y si va donde un católico y le dice que es protestante, también se ofende. Porque todos son, a pesar de que todos dicen que son la iglesia del Señor, ninguno de ellos considera al otro como iglesia del Señor en realidad. Interesante. Realmente, por medio de esas palabras se destaca el error de identificarnos por medio de nombres espirituales inventados por los hombres. ¿De quién toma nombre usted? ¿De quién toma nombre usted, hermano Juan? De Cristo. De Cristo. Y me llamo cristiano. Y en el juicio, ¿cómo se va a identificar ahí en el juicio? Yo soy cristiano solamente, ni más ni menos. Claro, así quiero identificarme también aquí en el mundo, entre los seres humanos, entre todos los creyentes. ¿Qué soy yo? Cristiano. Eso es lo que queremos para ustedes también, amigos. Esto tiene importancia. Hay cosas en el ámbito espiritual que para muchos no tienen importancia, sin embargo, para Dios sí tienen importancia y debemos aprender a apreciar las cosas que tienen importancia para Dios. Y vemos cómo en el primer siglo, por leer la Biblia, vemos cómo todos estos hombres de fe, estos hombres de Dios, todos eran cristianos. Yo no puedo concebir al apóstol Pablo diciendo yo soy bautista y enseñando doctrina bautista, como tampoco puedo concebir a Pedro siendo católico y enseñando la doctrina católica, como tampoco puedo concebir a Santiago siendo evangélico, sino que todos eran cristianos, tenían una sola regla de fe, porque Dios es uno y la iglesia es una. Hay un espíritu de tolerancia que obra en el mundo religioso de hoy día. ¿No es así, hermano Juan? Así mismo. Un espíritu, diríamos, magnánimo, pero no conforme a la enseñanza de la Biblia. Debemos pensar como Cristo pensó, pensar como los apóstoles nos enseñan a pensar, espiritualmente, no discerniendo las cosas material y carnalmente, sino espiritualmente. Hay otra creencia muy popular sobre las iglesias, y es esta: todas las iglesias son buenas. Esa misma frase, esa misma afirmación tan y tan popular es evidencia de ese mismo espíritu de tolerancia, ese mismo espíritu magnánimo, pero no conforme a las enseñanzas de la Biblia. ¿Qué le parece
esa afirmación. Todas las iglesias son buenas. Todas las iglesias son buenas, todos los nombres son buenas. Asista a la iglesia de su predilección. Pero si yo hiciera eso, hermano, sería como aceptar como bíblicas todas las enseñanzas que se dan en estas iglesias. Y esta diferencia en doctrina es lo que hace que el mundo religioso de hoy día esté dividido. Ellos dicen que son cristocéntricos. Lo importante es predicar a Cristo. Somos cristocéntricos. O sea, todo se basa en el centro de nosotros, que son Cristo. Sin embargo, pregunto yo, en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el primer siglo, la pregunta es si habían diferentes sectas religiosas como la hay hoy día. Pues el sectarismo comenzó a formarse aún en el tiempo de los apóstoles. Podemos ver la evidencia en el texto que leímos al principio, la primera de Corintios, el capítulo 1. Algunos ya en Corinto ya algunos iban formando ciertas sectas a base de nombres. Yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos, yo de Cristo. Y también hay otros ejemplos en la Biblia de personajes de la iglesia que se apartaban de la verdad. Iban formando otros movimientos, ¿no? Diótrefes en en la tercera carta de Juan, los versículos 9 y 10, es un caso de ellos. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versos del 6 al 8, también vemos otros evangelios que estaban siendo predicados. Pero en la segunda de Timoteo, quiero leer en el capítulo 2, verso 16 hasta el 18, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra calcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Vemos como algunas personas en el mismo primer siglo, en la cara de los apóstoles, ya predicaban unas doctrinas diferentes a la que predica la Biblia. Y vemos como los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento censuran esta división y censuran estas doctrinas. Así que en aquel tiempo no todas las iglesias ni todos los obreros gozaban del favor de Dios, gozaban de la aprobación de los apóstoles. No todos, porque si usted, como dicen los salmos, usted hace una casa pero no la hace conforme al fundamento de Dios, usted está fabricando en vano. Pero hermano Juan, ¿no es una realidad que todas las iglesias hacen buenas obras? Hay muchas iglesias que hacen buenas obras, pero hay que preguntarnos, ¿es eso suficiente para agradar a Dios? Porque la Biblia a mí me habla de obras, que tengo que hacer obras, pero también la Biblia me habla de una doctrina que yo tengo que seguir. Yo tengo que hacer las buenas obras, pero tengo entonces que cumplir con la doctrina, porque el problema es que los mandamientos en la Biblia son únicos. Y tengo que seguirlos todos. No puedo seguir unos sí y unos no. Yo puedo seguir el mandamiento de hacer buenas obras, pero también tengo que seguir el mandamiento de llamarme como el Señor le place que yo me llame. Y de justificarme como el Señor le place que yo me justifique por la fe. Y también tengo el deber y el honor, debo decir, de seguir la doctrina como el Señor quiere que yo la siga. Dice la primera de Juan en el capítulo 2, versos del 3 al 6, nos habla de que si nosotros decimos que conocemos a Dios, sin embargo no seguimos sus mandamientos, le hacemos a Él mentiroso. Yo no quisiera caer en esa categoría de hacerle a Dios mentiroso, sino que mi deseo siempre es el de hacer la completa voluntad de Dios. Se quiere decir que los errores doctrinales de una iglesia que no siga correctamente el Nuevo Testamento pueden invalidar sus buenas obras. Que la iglesia puede hacer muchas obras de caridad, tener grandes obras benévolas, de mucho alcance, pero si no practica la sana doctrina conforme al Nuevo Testamento, esas obras en el juicio no tendrán valor alguno. Son obras vanas, porque no son producto de la fe. Siempre se hacen en beneficio de la humanidad, pero en cuanto a la salvación, no garantizan la salvación de modo alguno. Se dice, por ejemplo, todas las iglesias son iguales. Todas son buenas, todas son iguales. ¿Es válida esa afirmación?
o es parecida, por ejemplo, podemos decir que todos los países son iguales. Son iguales en cuanto a que se componen de tierra y tienen su porción de agua, tienen un gobierno, en eso son iguales. Pero de decir de que todos los países son iguales en términos específicos, eso es falso. Sencillamente no lo son. Son entidades políticas, pero no son iguales. Todas las iglesias son entidades espirituales, pero no son iguales. Eso ha de ser obvio al analizar el asunto cuidadosamente. También hay una creencia muy popular, según la cual se dice, bueno, todas las iglesias tienen errores, por lo tanto yo me quedo donde estoy. Todas las iglesias tienen errores. ¿Será correcto eso, que todos tengan errores? Sin embargo, al leer la Biblia vemos que Cristo viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. O sea, Cristo viene a buscar una iglesia que no tenga errores, que Él mismo la va a purificar para presentársela purificada al Padre Celestial. En Filipenses capítulo 3, en el verso del 16 al 20, dice la Escritura, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora sí lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Claramente en estos versos nos dicen, si usted quiere ser la iglesia del Señor, tiene que regirse por una sola regla. Tenemos que sentir lo mismo y también seguir la misma doctrina todos. Si esa condición no se da, nosotros no somos la iglesia del Señor. Debemos concluir que una congregación de hoy día, en pleno siglo XX, puede tener una doctrina perfecta. No digo que los miembros de la congregación sean perfectos en su vida moral y espiritual, porque sabemos que siempre hay en el ser humano, siempre hay pecados, siempre hay debilidad. En algún momento hasta el mejor cristiano puede debilitarse y caer. Pero en cuanto a lo doctrinal, hermano Juan, en cuanto al culto a Dios, en cuanto a la organización de la iglesia, ¿es factible que una iglesia, que una congregación siga la doctrina perfecta? ¿Que no tenga errores? ¿Que no tenga errores? No debe tener errores doctrinales. Vuelvo a leer el verso 16. En aquello a que hemos llegado. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es lo que se ha recibido del Señor y que ya nos hemos puesto de acuerdo de que estas son las cosas que vamos a seguir. En aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Y en eso es que viene la perfección de nosotros como iglesia del Señor, en que ya las cosas están escritas. Ya el Señor dejó escrito en el Nuevo Testamento la forma de doctrina que nosotros tenemos que seguir. Y nosotros, si pretendemos ser la iglesia del Señor, tenemos que circunscribirnos a nuestra constitución, que es el Nuevo Testamento. Amén. Hay una creencia popular relacionada con esta que acabamos de analizar, según la cual se dice que la doctrina no tiene ninguna importancia. Todas las iglesias tienen errores. No podría haber una iglesia, no podría haber una congregación sin error doctrinal. Y luego de ahí se procede a decir, la doctrina no tiene importancia como quiera. Solo lo importante es aceptar a Cristo como su Salvador y tratar de vivir una vida buena, vivir según los 10 mandamientos, etc. Vivir una vida moral, vivir una vida ejemplar para el ser humano en cuanto a la conducta espiritual y moral, porque la doctrina en sí no tiene importancia. ¿Qué le parece? Los 2 versículos que son temas de nuestro programa, la sana doctrina, Tito 2:1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso necesariamente prohíbe el hablar las cosas que no están de acuerdo con la sana doctrina. 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto,
teniendo cuidado de sí mismo y de la doctrina, haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en la segunda de Tesalonicenses 2, el 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El verbo retened la doctrina es tiempo pasado. O sea, la doctrina ya estaba dada y había que retener. ¿Qué doctrina? La de los apóstoles. No la doctrina que ha venido después con toda esta serie de hombres, individuos que han tergiversado la doctrina de la Biblia. Nosotros tenemos que seguir esta sola doctrina, porque me pregunto yo ahora, ¿y cuántas doctrinas habían en los tiempos del primer siglo? La iglesia del primer siglo seguía una sola doctrina, Una sola. Y eso queremos hacer. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito ver capítulo 2, el versículo 1. Así que esta es una creencia realmente falsa, basada en errores de lógica, basada en un entendimiento falso de las escrituras y de lo que requiere Dios de nosotros. La doctrina sí que tiene muchísima importancia. Hay otra creencia popular, según la cual se dice, todas las iglesias componen la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? No es una iglesia, no es una congregación particular o una serie o un grupo de congregaciones con más o menos la misma enseñanza y práctica. La iglesia verdadera, según este concepto, es el conjunto de todas las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y de toda categoría, de todo estirpe. ¿Qué le parece este concepto? Eso es un espíritu ecuménico que se ha desarrollado en este presente siglo. Y es más o menos desde los años 50 hacia acá, ha venido este espíritu ecuménico tratando de que haya una unión de todas las iglesias, no importando la doctrina, no importando lo que se predique, ni lo que se practique, sino que haya una unión, por decirlo así, de un compromiso de no criticar a las demás. Pero cuando vamos a lo que dice la Biblia, y el peligro de esto es que seremos juzgados por las cosas que dice la Biblia. Yo lo que veo es que la Biblia, por lo menos en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y muchos son los que la hallan. Las puertas de entrada a la vida eterna son angostas. Hay una sola iglesia por la cual usted tiene que entrar para llegar al mismo trono de Dios. Sin embargo, vemos como el hombre ha expandido esa puerta y la ha hecho tan ancha que pretende que todas las religiones, con todas esas filosofías y doctrinas nuevas antibíblicas que ellos predican, entren por esa puerta, contrario a lo que enseña la palabra de Dios. En resumen, ¿el nombre de la iglesia bíblica cómo es? Cristianos, Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Al buscar la iglesia verdadera, ¿qué clase de culto buscamos? Culto no avivado, sino un culto conforme nos enseña la palabra de Dios. ¿Y las condiciones para entrar en esta iglesia bíblica? Se entra a esa iglesia teniendo fe por medio de oír la palabra de Dios, creyendo que Jesucristo es el Salvador. También usted tiene que confesarle como hijo de Dios. También tiene que arrepentirse de sus pecados. Y también tiene que bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. Amén. Esta es la iglesia bíblica con las condiciones para entrar en ella y permanecer en ella. Que usted, amado oyente, encuentre esta iglesia lo más pronto posible y se haga miembro. Gracias por haber participado con nosotros en estos estudios. Que Dios le bendiga.